tardes, mis hermanos y hermanas de Roca de la Eternidad. Sean bienvenidos todos a este tiempo de discipulado. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que nos dirija. En esta tarde voy a pedirle el favor a la hermana Jacqueline. Hermana, puedes habilitar el micrófono y nos diriges en oración. ¿Listo? Amén. Dios les bendiga a todos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos regalas, Señor. Gracias porque tú eres el que dispone nuestro tiempo, Señor, para reunirnos a aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por las personas que están conectadas, Señor. Gracias te damos por cada una de ellas, por el pastor, por la hermanita Gisela, porque tú a través de ellos, Señor, nos enseñas tu palabra. Nos enseñas lo que debemos de aprender de ella y sobre todo estas clases que nos enseñan en cómo debemos llegar a nuestras familias a evangelizar. Ayúdanos y danos mucha sabiduría, Padre Celestial, en este tiempo para aprender cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Jacqueline. Voy a silenciar. Ya aparece solicitar, pero no, tranquila. Ya es silenciar audio. Hermanos y hermanas, vamos a recordar un poquitico la clase pasada. Hace 15 días tuvimos nuestra clase, si no estoy mal, y deseo compartirles pantalla. Estamos hablando acerca de evangelizar inteligentemente. Entonces, quiero hacer unas aclaraciones importantísimas de la clase 2, que me parece que son pertinentes para la clase del día de hoy. Tiene que ver con hablar, ¿listo? Con cómo estamos hablando, y tiene que ver con los términos que utilizamos, los conceptos que utilizamos. Pero bueno, vamos a un repasito chiquitico. Igual no les envié esto porque pues no hemos terminado. Ya esta semana les enviaré el PDF. Evangelismo inteligente. Recuerden que el objetivo es un objetivo sencillo. Es observar maneras para presentar el evangelio de forma inteligente y agradable a los oyentes. Es la idea, ¿sí? Que vamos a mirar cómo podemos mejorar. Siempre podemos mejorar la manera de presentar el evangelio. Ahorita al final de la clase vamos a hacer la tarea. Recuerden que el texto bíblico de Romanos empieza porque Cristo, empieza de esta manera. Y espero que estemos orando por las personas que queremos evangelizar, ¿no? Así que voy a preguntarles también al final. Pensamiento principal: debemos presentar el evangelio de manera inteligente, es decir, siendo sabios y de una forma agradable, para que demos luz, demos sal a quienes nos escuchen. Lo primero que vimos fue nuestra presencia, y aquí la primera aclaración. Primero, bueno, no estamos estigmatizando. Yo les había traído esta imagen de estos muchachos que obviamente necesitan ser salvados a través de nosotros cuando predicamos el evangelio. Y Dios ponga en nuestro corazón de pronto con un grupo de varones acercarnos a ellos, darles folletos, tratados, invitarlos al templo, muchachos que necesitan bastante del Señor. Y yo les decía algo, y es la aclaración. Por ejemplo, yo no voy a irles a hablarles a ellos en su tono de voz, con sus palabras. Uy, no, nada de eso. Como somos, evangelizamos como somos. Pero cuando hablamos de nuestra presencia es que las palabras que utilicemos sean entendidas por ellos. Así que a estos muchachos obviamente tampoco vamos a llegarles con temor ni con discriminación social, porque nosotros no discriminamos a nadie, porque el Padre Celestial no discrimina a nadie, pero sí debemos llegarles de una forma agradable, que ellos se sientan cómodos con nuestra presencia, aunque también sabemos, reconocemos, la palabra de Dios lo enseña, que algunos de ellos, claro, como no conocen al Señor, rechazarán el evangelio. Bien, esa es la primera aclaración de nuestra presencia. También acerca de nuestras palabras. Cuando yo hablo de nuestra presencia es que estemos bien presentados, bien limpios, en buen aliento,
pero también que nuestras palabras sean palabras sazonadas con sal. Así que por eso dice Colosenses, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Es decir, que podemos utilizar el sentido del humor, un chiste, escuchar a las personas, realizarles preguntas, que nuestra palabra sea sazonada con sal para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Entonces, eso es lo importante. Y debemos tener en cuenta los aspectos personales que nos ayuden a presentar el mensaje del Evangelio de forma agradable. Lo segundo que yo les dije es que debemos, y en eso quiero aclarar que un hermano me hizo la corrección y le agradezco a este hermano que me está viendo ahorita por esa corrección. Yo les dije que nuestro lenguaje debe ser apropiado para las personas. Entonces, hablar de nuevo nacimiento, tenemos que explicarles a ellos a qué nos estamos refiriendo cuando les decimos nuevo nacimiento. Yo les decía, bueno, es cambiar de vida o arrepentimiento. Necesitamos decirles a las personas que no conocen de Cristo que se tienen que arrepentir, pero nosotros debemos explicarles qué es el arrepentimiento, es cambiar de mente respecto a Dios, el arrepentimiento. No quise decir que quitemos las palabras pecado, ni arrepentimiento, ni nuevo nacimiento, regeneración de nuestro lenguaje, sino que tenemos más bien, y esa es la aclaración, tenemos que explicarles. También, por ejemplo, arrepentimiento es cambiar de vida. Nuevo nacimiento también es cambiar de vida. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que está en contra de la voluntad de Dios. Y es bueno que le digamos y le expliquemos a la gente nuestros conceptos. Porque para nosotros, hermanos, es muy fácil decir pecado. Entendemos pecado. Entendemos nuevo nacimiento. Entendemos arrepentimiento. Pero una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo no va a entender estos conceptos. Por lo tanto, debemos explicarles que ellos están separados de Dios por el pecado, que ellos necesitan volver a Dios en arrepentimiento y fe, fe que es confiar en Dios. Entonces, por eso debemos tener en cuenta los aspectos personales, nuestra presentación personal, y nuestros aspectos de comunicación, emisor y receptor, que nos ayuden a presentar el mensaje del Evangelio de manera agradable, de acuerdo a nuestra personalidad. Pero podemos mejorar bastante. Eso fue lo primero que vimos, estamos haciendo un recorderis. Lo segundo es nuestro carácter. Y en cuanto a nuestro carácter, debemos ser coherentes. No somos perfectos. Somos cartas leídas, dice la palabra del Señor, por todo el mundo. A ustedes, diáconos y servidores, yo los he visto enojados. Yo sé que ustedes, diáconos y servidores, saludan a la gente, la ubican en las sillas con una sonrisa, con mucho amor, pero alguna vez los he visto enojados. Y yo no he dicho, uy, ese hermano tan hipócrita. No, nada de eso, nada de eso. He dicho, ese hermano es como es. Es coherente, se muestra como es. Por eso dice el texto, si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Santiago 1, 26 y 27, según la versión Dios habla hoy. Cuando usted lee ahí DHH, perdón, no son derechos humanos, es la versión de la Biblia Dios habla hoy. ¿Listo? Por eso un carácter coherente es lo más agradable y atractivo en cualquiera que proclama las buenas nuevas de salvación. Dejemos de compararnos, les animo a esto, dejemos de intentar ser Gigi Ávila, Marcos Witt, César Castellanos, Eduardo Cañas, Ugel Michelén, Núñez, Dante Hebel, predicadoras, Nancy L. de Moss, las hermanas la hermana Gisela. No, sea usted misma, sea coherente. Y no hay nada más lindo que mostrar a Cristo Jesús aún en nuestras debilidades de carácter, en nuestro mal genio. Que la gente nos vea como somos.
que la gente vea y nosotros también pedir perdón en ocasiones, decirle, mira, hoy me dejé llevar por el mal genio, por la ira, discúlpame, pero tú necesitas al Señor Jesucristo. ¿Me entienden, hermanos? Hagan así, que algunos los estoy viendo en la cámara, y los que puedan habilitar su cámara, por favor, hermanos, habiliten la cámara. Que nos vean como somos, humanos, coherentes, que lo que decimos está muy ligado con lo que hacemos. Amén. Y esto es importantísimo. Gracias ahí por el que allí con nosotros. Liz, ¿qué dices? No, nada, es que tengo problemas aquí con el celular y se me va la onda y por eso es que no pude poner la cámara. La Quedaron todos onda. congelados. La Listo, señal. Liz, vale. Si alguno de ustedes quiere preguntar, hace una señal, una reacción, ahí en su celular tiene reacciones. Yo, mire, aquí estoy poniendo una manito, aquí pongo fiesta, bueno, ahí aparecen reacciones y yo sé que usted desea hablar. Ese es el recorderis de hace 15 días, hermanos. A veces hallamos creyentes con doble personalidad. Y es la verdad, es algo curioso que en la iglesia somos unos y cuando estamos en la calle somos otros. Yo sé que a veces porque vamos al culto, disminuimos nuestra personalidad, nos da pena cuando hablamos juntos como pastor e iglesia, pues bueno, somos más, eh, no sé cómo decirlo. Quiero decirles que no nos mostramos como somos, ¿sí? Y eso debería cambiar. Debemos mostrarnos tal y como somos. Si ese día usted viene de mal genio al templo, qué bueno, no vaya a disimular su mal genio porque se le nota por la cara. Si ese día usted viene triste al templo, pues no disimule la tristeza. Si yo le pregunto, hermano, ¿cómo está? Y usted con lágrimas me dice, no, pastor, estoy feliz, alegre, contento. Eso no es coherencia. Y cuando estamos intentando compartir el mensaje del Evangelio, más que todo con nuestra familia, llega a suceder eso. Tristemente, la gente sabe que estamos tristes y nosotros les decimos, no, estamos bien en el Señor. No, mostrémonos tal como somos, que es un poderoso mensaje de evangelización. Tercero, vamos a ver el tercer punto en esta noche. Tercero, nuestra contextualización. ¿Qué es esto? Es una palabra, contextualización. Es tener en cuenta, porque estamos hablando de evangelismo inteligente, hemos hablado de nuestra persona, de nuestro carácter, también que seamos íntegros, pero debemos tener en cuenta a quién nos dirigimos y las maneras en las cuales podemos dirigirnos. Ser creativos. Como vemos acá en esta imagen que les acabo de proyectar, hay muchas maneras por las cuales podemos llegar a las personas que no conocen de Cristo y debemos aprender a utilizarlas. Dice la palabra de Dios, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, pero quiero resaltar esta palabra acá como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra que quiero resaltar acá es que nosotros, usted y yo, somos administradores de la multiforme. Esta palabra multiforme se cuenta como un arco iris. Es la diversidad del cuerpo de Cristo. Y ninguno de nosotros tiene una forma única de dar el evangelio. Y el modelo, la estrategia que usted y yo planteamos siempre no va a servir siempre. Por eso debemos aprender a contextualizar. Importante, hermanos. Usted y yo debemos aprender a contextualizar, a estudiar muy bien la persona. Yo quiero darle hoy muchas maneras. Hay muchas maneras de captar la atención inicial de una persona. Hay muchas maneras de motivarla a reflexionar sobre su condición sin Cristo. Y hay muchas maneras de ayudarla a comprender la naturaleza gratuita de la oferta de la salvación. Hay muchas formas. Como yo quiero llevarle una canción que decía hace un tiempo, hay muchas formas de alabar su nombre. ¿Se acuerda?
Y esa canción terminaba en remolineando, remolineando. Imagino que muchos de ustedes se acuerdan de esa canción de remolineando. Pues hermanos, hay muchas formas de evangelizar. Hay muchas maneras de dar a conocer el nombre del Señor. Yo quiero compartirle algunas ideas, ¿listo? Que usted puede hacer partícipe, ¿listo? A los demás. Muchas maneras. Así que, perdónenme, aquí le voy a compartir el resumen de todas estas formas de evangelizar. Y hay muchas más de las que yo he dicho, pero básicamente son estas. Comentarios espirituales, si está anotando allí. Comentarios espirituales. Ilustraciones. Preguntas. Obsequios. Son algunas de las maneras que nosotros podemos utilizar o formas cuando estamos acercándonos a alguien a presentarle el evangelio. Comentarios espirituales, ilustraciones, preguntas y obsequios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algún comentario con implicaciones para la vida espiritual puede ayudar a iniciar conversaciones evangelísticas. Una vez el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana. Bueno, llegó a un lugar, al pozo de Jacob, y era la hora del mediodía, y llegó una mujer de Samaria. Y el Señor Jesús le dice a esta persona: mujer, dame de beber. Eso fue todo lo que dijo el Señor. Y claro, ahí inició la charla y esa mujer se sorprende y le dice: mira, ¿cómo es que tú siendo judío me dices a mí que soy samaritana que te debe de ver? Porque judíos y samaritanos estamos en pelea, no nos podemos ver, no nos podemos hablar. Pero eso, dame de beber, inició una conversación espiritual por medio de la cual el Señor Jesucristo guió a la mujer samaritana a la salvación. Tremendo, ¿no le parece? Un comentario espiritual. Yo aquí le voy a dar varias ideas. Por ejemplo, usted se subía a un taxi, cuando utilizábamos taxi, o Uber, o Bit, o Didi, o va en el medio de transporte. Y el taxista nos pregunta: señor, ¿usted a dónde va? Una pregunta casual, normal. A lo que usted puede decir: ¿sabe qué? Yo voy al mejor lugar del mundo. Y el taxista sorprendido va a decir: ¿cómo hacia dónde va usted? Se le dice: mire, yo voy al cielo. Y así, dando este giro de tuerca, usted puede iniciar una conversación espiritual. Vamos, nos encontramos en el parque con alguien y estamos haciendo deporte y le decimos: qué bueno es el ejercicio, ¿no? La persona dice: claro, el ejercicio trae salud. Y ahí podemos empezar una charla y decir: mira, la salud física es importante, pero la salud espiritual es mejor. Yo, por ejemplo, en el parque, sacando la perra, me he encontrado con personas y les he compartido el evangelio. No lo digo solamente para decir: uy, que el pastor saque pecho. No, 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 nada de esto, sino que cierta ocasión me encontré con una señora, estaba jugando con unos niños, y los niños se acercaron a la perrita, porque pues obviamente la perrita es grande y la perrita es tierna. Y eso dio pie para que termináramos hablando de Jesucristo. Nunca más volví a saber de esa persona. ¿Le ha pasado a usted así alguna vez? Tal vez con un compañero de trabajo, tomándose un café con un compañero de estudio. Entonces, por eso debemos ser inteligentes. ¿En qué contexto me encuentro? Un comentario espiritual. Puedo llevar esto a un comentario espiritual. Aún, por ejemplo, hablar de política nos podría llevar a un comentario espiritual. Hablando de los candidatos presidenciales, eso nos puede llevar a un comentario espiritual. Por ejemplo, ¿qué tal que usted le digan a alguien del bus o un compañero o la familia, empiecen a hablar de los signos del zodiaco? Entonces uno dice: yo soy Escorpión, yo soy Capricornio, y su familia empieza a decir: yo soy tal y tal y tal. ¿Usted qué diría? ¿Cuál es su signo? El ¿Sabe? de Jesús.
El de Jesús, Marisol, bravo. Mi signo es la cruz. Gracias, Marisol. Mi signo es la cruz. Y ahí puedes iniciar, enganchar la charla espiritual. ¿Bien? Entonces hablábamos de comentarios espirituales. Ahora vamos a hablar de ilustraciones. El Señor Jesús, bueno, utilizaba el humor. Querían criticar a un pastor porque dijo que Jesús contaba chistes. Pero sí, en la Biblia tenemos mucho sentido del humor y yo creo que el Señor Jesucristo no era una persona aburrida, sino que era una persona con buen sentido del humor. Podemos reunir ilustraciones que motiven a las personas a reflexionar acerca de su condición espiritual y la salvación que Dios ofrece. Por ejemplo, el Señor Jesús ilustraba bastante. Él decía, miren las aves del cielo. Eso es una ilustración. Ilustraciones son historias. ¿Sí? Otra podría ser, el Señor Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ilustraciones en la Biblia. Hay historias. Tú puedes llevar, por ejemplo, a hablar de la historia de alguien que fue condenado a un crimen tremendo, pero que alguien quiso morir por él. Historias. Puede ser una noticia. Entonces, por ejemplo, la gente uno habla con ella, los que no son cristianos, y no se creen tan mala gente. Así de sencillo. Entonces, ¿usted qué le puede decir a estas personas? Él dice, bueno, vamos a pensar en esto. Esa ilustración, quiero dársela si la puede anotar. Se llama 3 pecados al día. Estás hablando con alguien que se cree muy bueno y tú le dices, bueno, imagínate esto. Si tú cometes 3 pecados al día, ¿cuántos pecados cometes a la semana? Bueno, 3 por 7, 21. Entonces, al cabo de un año, ¿cuántos pecados tendrías en tu cuenta? Te crees muy bueno, ¿no? Pues serían más de 1000 pecados. Bien, ahora si multiplicamos 3 pecados al día por 70 años, serían más de 70,000 pecados, perdón. Entonces, cuando te presentes delante de Dios, ¿te crees muy buena persona? ¿Vio? Es una ilustración sencilla como esta nos muestra que nadie es perfecto y que todos somos pecadores. Ilustraciones, historias. Quiero darles otra ilustración. Mientras tanto, quiero pedir que alguien piense en una ilustración. ¿Amén? Que la pueda resumir, hermanos, en 5 segundos. Piensa en una ilustración. Hablemos de la salvación por la gracia. Una ilustración de la salvación por la gracia sería como el regalo de un cumpleaños. Entonces tú le dices a la gente, mira, el regalo de la salvación es como el regalo del cumpleaños. Nadie paga para obtenerlo. Te lo dan sin que tú lo merezcas. Y cuando tú recibes el regalo, lo recibes con expectativa, lo recibes con fe, lo recibes y sabes que una persona pagó por ese regalo. Y de esa manera puedes explicar la salvación por gracia. ¿Entiende? Vamos 2, ¿no? Vamos comentarios espirituales o historias o ilustraciones espirituales. A ver, ¿quién de ustedes tiene una, hermanos? Una historia chiquitica de salvación. Hermano Elkin, claro que sí. Por ejemplo, que reúnen a los empleados de una empresa. Le cuentan la historia, no, mire, reunieron unos empleados y decidieron darle premios por su comportamiento en la empresa. Y resulta que había un empleado que era muy desjuiciadito, que no llegaba tarde, pero el jefe quiso darle el mejor premio a él. Y los demás días no lo merecía, y es que no se trata de que lo mereciera, el jefe quiso dárselo, y así es el Señor con nosotros. Él quiso darnos la salvación, no la merecíamos. Ah, hermano, tan chévere, hermano. ¿Y eso sabe con qué me gusta, hermano? Con un tinto. Sí. Yo sé que el pastor está que se viene para esta casa a tomar tinto. Nos vamos con Gisela y con Gabriel. Claro, bienvenidos. Pero vea que, pues, viendo la clase aquí en Zoom, hermano, es muy chévere
Porque cuando pensamos en evangelismo siempre pensamos en un ambiente de templo. Las cuatro paredes y yo el pastor con corbata, predicando y llamando a la salvación. Lo tan chévere es cuando nosotros de verdad tenemos amigos o familiares y estamos con ellos en la casa, comiendo picadita, o salimos a pasear y hablamos con alguien y le estamos evangelizando. Un ambiente relajado, un ambiente sin prisa, sin pausa, donde la persona pueda sentirse tranquila, libre, que no se sienta coaccionada porque los hermanos están diciéndole que, a ver, pase al frente, pase a orar, donde el pastor está contando hasta 5, cuento hasta 5, y les doy hasta 5 para que pase al frente y repita y levante la mano. Nada de eso, sino vea lo sencillo. Yo quiero mostrarle que evangelizar lo hemos complicado tanto y evangelizar es sencillísimo. Sencillísimo. A veces hay historias que se pueden enviar por WhatsApp que sin estar muy relacionadas con el evangelio hablan de oportunidades, del perdón. Y usted tiene la gente conectada allí y la gente le puede empezar a preguntar a usted, mira, tan linda esta historia. Y ahí usted se va a mostrarle el evangelio de Cristo Jesús. ¿No nos han dado ganas a nosotros esta tarde de volver a recibir al Señor Jesucristo? A través de esas historias. Tremendo, ¿no? Entonces tenemos comentarios espirituales, ilustraciones, preguntas. Es otra manera. Las preguntas son otras formas. Por ejemplo, el Señor Jesús le dice a Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el Señor Jesús era una persona que le gustaba preguntar, pero preguntar intencionalmente, estratégicamente para llevar a la salvación. No las preguntas típicas de ¿cómo estás? Bien, no. Sino tú crees. Por ejemplo, si tú mueres hoy, ¿sabes dónde pasará la eternidad? Una pregunta que la persona le confronta, ¿no? Tengo esta historia, mire. Un niño llegó a la iglesia una tarde y se sentó en la iglesia. El pastor lo vio y comenzaron a hablar. Y entonces el pastor le empezó a decir al niño que si estaba seguro de ir al cielo. El niño pensaba que sí. Y el pastor empezó a hacerle muchas preguntas para generar curiosidad en el niño. Preguntas como esta. Y, niño, Marisol, ¿tú has dicho mentiras? Entonces, ¿has desobedecido a tus padres? ¿Te has enojado? ¿Siempre has obedecido a tus padres? Y de esta forma, el niño descubrió que era pecador y aquella tarde entregó su corazón a Jesucristo. Su pequeño corazón entregó a Jesucristo. Tremendo, hermanos, tremendo. Preguntas. No puede llevar a la gente, y no son preguntas para acorchar, no son preguntas para denigrar, son preguntas de reflexión a las personas que se creen muy buenas o que no se creen merecedores de la salvación, o que creen que, por ejemplo, pero Dios murió por los malos, Dios murió por... ¿Tú qué crees? ¿Tú eres muy bueno? Y podemos llevarles una pregunta o como las mujeres que tejen, una pregunta nos lleva a otra, preguntas de reflexión. ¿Y qué crees cuando mueras? ¿A dónde vas a ir? Yo sé que ustedes están seguros a dónde van, ¿cierto? Preguntas. Otro, vamos en qué, comentarios espirituales, ilustraciones o historias, formular preguntas. Y otro método es dar obsequios. Yo aquí, por ejemplo, les estamos dando a ustedes libritos para que hagan su devocional, pero también tarjetas que el hermano Elkin trajo ya hace mucho tiempo y que las vamos a aprovechar todas. Obsequios. Obsequiar un presente que le haga recordar a esa persona lo que significa la gracia. Por ejemplo, pague usted las empanadas. Hay hermanas que hacen empanadas muy ricas, ¿cierto, Lady? Y Jennifer también hace unas empanadas bien buenas. Obsequie empanadas. Si va con un amigo y le invita a un café, gástele el café. Y después dígale, mira, así como yo te gasto el café sin tú merecerlo, y pierde el amigo, yo también quiero mostrarte a Cristo Jesús.
Un obsequio puede ser literatura cristiana sencilla. No le ponga teología y complicada, griego y hebreo y la soberanía de Dios, nada de eso. Literatura sencilla. ¿Sabe algo lindo? Mándele un mensaje a su amigo, grábeselo. Grábele un mensajito y dígale, mira, hoy estuve pensando en ti. Y quiero que sepas que no estás solo, que Dios está contigo, que Dios te ama. ¿Será que la gente no necesita que les digamos que no están solos? Con los jóvenes hablamos eso hoy en la tarde, de la soledad. Entonces nosotros debemos ir pensando, bueno, ¿qué obsequio puedo dar? Ah, una camiseta. Oh, y mire, hermano, una camiseta que no tenga mensaje cristiano. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, aleluya. No, una camiseta sencilla o sencillamente obsequie su tiempo con una persona que esté pasando por una situación difícil. Obsequie su silencio, su escucha, y dígale, voy a orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Pídale permiso para orar, ¿no? Puedo orar por ti. Y ahí empieza una relación de discipulado y de evangelismo. Eso fue lo que hizo el Señor. Alimentó a las multitudes, dio tiempo a la gente. Y eso es evangelizar de una forma estratégica. Conclusión. Quiero contarle esta historia que encontré por allí. Y es la siguiente. Un pastor relata que cuando él empezó su pastorado, casi lo echaron de la iglesia. La gente no le gustaba del pastor. ¿Por qué? Porque él comenzó a enfatizar la evangelización sencilla. Salir a evangelizar por la ciudad, con los amigos, con la familia. ¿Y sabe quién no lo apoyaba? Su esposa. Su esposa no quería unirse al programa de entrenamiento de la iglesia. Al fin, un día la señora decidió pedirle a Dios una señal, que le mostrara si debía participar en los esfuerzos evangelísticos. Así que ella metió en su bolso folletos evangelísticos. Y mientras estaba esperando el transporte del bus, se le acercó un joven con la camiseta del Che Guevara, imagínense. Ella leyó la literatura y el joven vio que se trataba del cristianismo. Y el muchacho le dijo, soy ateo y marxista. Acabo de estar en una iglesia y le pedí a Dios que si existía, me diera una señal. Tengo que montarme en este tren, así que tiene 5 minutos para explicarme el cristianismo. La esposa del pastor no sabía qué hacer, pero le explicó lo mejor que pudo acerca de Jesús y ahora le pesaba no estar mejor preparada. Pero sabe que se metió al programa de entrenamiento. Hermanos, pensamos que tenemos poco para dar, que somos insuficientes. Recuerde que nuestra competencia no está en nosotros, sino en el Señor. Utilicemos estas herramientas que el Señor nos da en nuestro camino para evangelizar. Yo sé que usted está evangelizando, orando por amigos que tienen su lista, pero entonces empecemos a practicar. Claro, podemos invitar a la gente al templo, pero empecemos a relacionarnos con las personas con el objetivo de llevarlas a Cristo Jesús. Recuerde, cuidando nuestra presentación, nuestras palabras, siendo auténticos y coherentes en nuestro carácter y siendo creativos. Hay muchas formas más. Yo les di 4 comentarios espirituales, ilustraciones, preguntas, obsequios, pero también ustedes, hermanas, por ejemplo, mi hermana Marlene, Jacqueline, Marcela, las que trabajan con niños, ustedes pueden hacer una fiesta infantil con helado, torta, eso sí me invitan, y presentar el evangelio. No solamente esperar, por ejemplo, les doy esta idea, no esperar al culto infantil del mes. Tú puedes hacer algo. Dile al Señor sabiduría para evangelizar y que este año no pase sin evangelizar. Ya el Señor dará la recompensa. ¿Listo? Es más, por ejemplo, ustedes que tienen familiares no creyentes y se han apartado de ellos, ¿por qué no pasan un tiempo con su familiar? A veces, mire, invitarlo a ver una película o una sopita, tomarse una sopita, algo así, pasar tiempo con su familia, es el mejor gancho para evangelizar. Así de sencillo. Bien, mis hermanos, voy a preguntar el versículo bíblico de Romanos
Listo, se lo voy a preguntar a Luis Gabriel. Entonces, Luis Gabriel, por favor, díganos el versículo, pero Cristo, le ayudo con eso. Cap. Ya. Pero Cristo. ¿Ya? Pero, ¿cómo? Me perdí. ¿Cómo ¿Por qué que pero Cristo? Cristo? Ah, porque sí, pero es que me perdí con el pero. Ah, ya. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias, Lucho. Murió por mí. Amados hermanos, y nos vemos mañana. Los que se inscribieron, nos veremos mañana.